Quiero que hagas un poco de memoria y reflexiones lo siguiente. Cuando estabas en el colegio, muy seguramente cursaste una determinada cantidad de asignaturas, ya sea matemáticas, lenguaje, arte, etc. En tal sentido, te pido que me respondas lo siguiente. ¿Cuál de todas estas materias se te hacía más difícil de entender? Si tu respuesta es que matemáticas, entonces lo más probable es que en algún momento te hayan catalogado como un estudiante distraído o poco inteligente. Es aquí que me pregunto, ¿bajo qué parámetros se puede sustentar tal premisa? ¿Realmente se puede medir la inteligencia de una persona únicamente por su capacidad para hacer una suma, resolver un logaritmo o despejar una ecuación? ¿O será que esta es una visión simplista de la inteligencia humana, sesgada por prejuicios equivocados, que hoy en día ya han quedado obsoletos? Pero, en todo caso, si consideramos que la inteligencia es mucho más que el dominio de los números y la lógica, ¿por qué durante décadas se ha insistido en un modelo educativo que privilegia ciertas habilidades por encima de otras? Pues, en todo caso, ¿qué significa realmente ser inteligente? El error más grande de los siglos pasados en la enseñanza ha sido tratar a todos los estudiantes como si fueran variantes de un mismo individuo, y así sentirse justificados al enseñarles las mismas materias de la misma forma. Durante gran parte del siglo pasado, la inteligencia fue concebida como una cualidad única y medible a través de pruebas estandarizadas que evaluaban únicamente el razonamiento lógico y las habilidades verbales. Es así que nace el muy famoso concepto del coeficiente intelectual, el cual servía como una especie de medida absoluta, utilizada por las sociedades para identificar el talento y determinar el éxito de cada individuo. Sin embargo, estos estándares todavía tenían serias deficiencias, pues, debido a la simplicidad de sus pruebas, no reflejaban la verdadera complejidad de la inteligencia humana. Como respuesta a tales limitaciones, es que el psicólogo e investigador Howard Gardner propone su afamada teoría de las inteligencias múltiples, un modelo revolucionario que se encargó de ampliar la comprensión sobre las capacidades cognitivas del hombre. Según Gardner, la inteligencia no es un único factor medible, sino un conjunto de habilidades diversas que permiten a los seres humanos desenvolverse en distintos ámbitos. Su teoría identifica al menos 8 tipos de inteligencia: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista, cada una con una importancia propia en la vida cotidiana. De esta manera, la propuesta de Gardner conlleva profundas implicaciones en la forma en que se debe enseñar y aprender. Si la inteligencia se manifiesta de múltiples formas y puede desarrollarse a lo largo de la vida, entonces, ¿por qué los sistemas educativos siguen priorizando la enseñanza de cierto tipo de habilidades sobre otras? Así pues, la educación tradicional, centrada en el dominio del lenguaje y las matemáticas, lo único que hace es dejar de lado las demás formas de aprendizaje, limitando así el desarrollo integral de los individuos. La idea de una inteligencia única y cuantificable fue consolidada en el siglo XX con los trabajos de Alfred Binet y Lewis Terman. Sus pruebas, diseñadas con el propósito inicial de predecir el rendimiento escolar, terminaron por establecer un paradigma equivocado del aprendizaje. La inteligencia se redujo únicamente al razonamiento lógico-matemático y verbal. Sin embargo, esta concepción pronto revelaría sus falencias y limitaciones. Es así que, en las décadas siguientes, el psicólogo Howard Gardner confrontaría esta visión reduccionista al publicar su teoría de las inteligencias múltiples, sosteniendo que la inteligencia no se puede evaluar por un solo parámetro, sino que es un conjunto de capacidades diversas que emergen de manera distinta en cada individuo. Si observamos a nuestro alrededor, la evidencia es clara. El genio del matemático no anula el talento del músico, ni la destreza del filósofo invalida la intuición del artista. Gardner identificó múltiples formas de inteligencia. Entre ellas, podemos mencionar algunas, como la kinestésica, la musical y la interpersonal, demostrando que la excelencia no solo se limita a la capacidad para resolver ecuaciones o construir argumentos lógicos. Bajo este enfoque, un atleta, un líder carismático o un pintor poseen formas de inteligencia que, aunque indetectables para las pruebas de coeficiente intelectual,
tienen un impacto real en el mundo que nos rodea. Del mismo modo, Daniel Goleman introdujo la noción de la inteligencia emocional, sugiriendo que la capacidad de comprender y gestionar las emociones puede ser, en muchas ocasiones, más determinante para el éxito que el razonamiento abstracto. Incluso, varios estudios sobre plasticidad cerebral han reforzado la idea de una inteligencia multidisciplinaria, pues todo apunta a que la inteligencia no reside en un solo centro del cerebro, sino en una red dinámica de interacciones entre múltiples regiones. Esto implica que nuestras capacidades cognitivas no son fijas, sino moldeables por la experiencia y el entorno, lo que desmonta la idea de una inteligencia innata e inmutable. El marco actual de la inteligencia indica que ésta, en realidad, es una serie de habilidades distintas y diferentes, pero que están relacionadas entre sí. En la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner identificó inicialmente 8 formas de inteligencia, cada una con una determinada lógica interna y un campo de aplicación específico. Bajo esta visión, la inteligencia deja de ser un privilegio exclusivo de matemáticos y literatos, para convertirse en un espectro dinámico donde el arte, la creatividad, la empatía y la destreza física son también igual de importantes. Así, la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, tradicionalmente valoradas en la educación formal, son apenas 2 piezas dentro de un todo más amplio. Por ejemplo, la inteligencia espacial permite a los artistas y arquitectos visualizar formas con precisión, mientras que la inteligencia musical dota a compositores e intérpretes de una sensibilidad única para el ritmo y la melodía. También, la inteligencia corporal kinestésica se refleja en la destreza de atletas y cirujanos para controlar sus acciones y desplazamientos, demostrando que el pensamiento también puede expresarse a través del movimiento. Inclusive Gardner, a través de su teoría, introduce otras 2 dimensiones fundamentales de la inteligencia humana. Me refiero a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La primera se traduce en la capacidad de comprender y relacionarse con los demás, esencial en líderes, políticos y educadores. La segunda, en cambio, se centra en el conocimiento de uno mismo, la introspección y la regulación emocional, elementos clave en filósofos, escritores y cualquier individuo que busque un entendimiento profundo de su propia existencia. Por último, y no por ello menos importante, el autor también sostiene la existencia de una inteligencia naturalista, encargada de percibir y clasificar patrones en la propia naturaleza, lo cual nos recuerda que la sensibilidad hacia nuestro entorno es también una forma de conocimiento. Lo que hace que este planteamiento sea revolucionario no es solo la diversidad de inteligencias que postula, sino la ruptura con una jerarquía impuesta. Durante siglos, se ha considerado ciertas habilidades como signos de superioridad intelectual, relegando otras capacidades a un segundo plano y quitándoles la importancia que en realidad merecen. Después de todo, ¿con qué argumentos podemos afirmar que un matemático es más inteligente que un pintor? O, en todo caso, ¿por qué la destreza de un cirujano debe considerarse más valiosa que la creatividad de un músico? Este debate no es trivial. Es más, en la sociedad donde vivimos, cobra todavía una mayor importancia. En un mundo obsesionado con los estándares de rendimiento y de inmediatez, la creatividad, la empatía y la destreza manual han sido condiciones subestimadas. No obstante, en este escenario, es crucial recordar que las civilizaciones no han sido construidas únicamente por la razón abstracta, sino que el arte, la música, el deporte y las relaciones humanas han sido igualmente cruciales para el desarrollo de la cultura y la sociedad. Desde la infancia, cada individuo muestra predisposiciones hacia ciertos tipos de inteligencia, pero su desarrollo no depende únicamente de la biología, sino de los estímulos que éste recibe. Un niño inmerso en un ambiente donde se fomenta la lectura fortalecerá su inteligencia lingüística, mientras que otro que crece en un entorno que valora la exploración matemática potenciará su razonamiento lógico. Pero, ¿qué ocurre cuando el entorno no reconoce ni cultiva las diferentes capacidades humanas? Pues, lo que pasará es que la ausencia de estímulos adecuados terminará por atrofiar las habilidades latentes de cada persona, revelando que la inteligencia no es solamente algo innato, sino que puede mejorarse con los estímulos adecuados.
Gardner indica también que no todos aprendemos de la misma forma. Mientras que algunos prosperan en la abstracción matemática o verbal, otros necesitan la experiencia física, la música o la interacción social para asimilar el conocimiento. La neurociencia ha respaldado esta visión al demostrar que el cerebro humano posee una notable plasticidad, al punto de que éste puede reconfigurarse, estableciendo nuevas conexiones neuronales en respuesta a la práctica y la experiencia. Esto explica por qué los músicos que comienzan su entrenamiento desde temprana edad desarrollan estructuras cerebrales especializadas en la percepción auditiva, o por qué los atletas de alto rendimiento demuestran una mayor conectividad en sus respectivas áreas motoras. Pero más allá de la biología, debo resaltar otro aspecto importante en la adquisición de conocimiento. Me refiero a la motivación. En este sentido, el aprendizaje se vuelve realmente profundo cuando el individuo encuentra un propósito en él. Un estudiante obligado a encajar en un modelo rígido difícilmente alcanzará un buen rendimiento, mientras que aquel que descubre su pasión y es incentivado a explorarlo, tendrá más posibilidades de alcanzar su máximo potencial. La inteligencia, por tanto, no es solo cuestión de capacidad, sino de saber direccionar correctamente su desarrollo. La inteligencia interpersonal, por ejemplo, se fortalece a través de la interacción con otros, mientras que la inteligencia intrapersonal requiere introspección y autoconocimiento. Y aunque contrarias, ambas son esenciales para la vida en sociedad, pues determinan nuestra capacidad de comprender a los demás y a nosotros mismos. Sin estas dimensiones, la inteligencia se reduce a un ejercicio puramente mecánico, desconectado de lo que en realidad es la experiencia humana. Aceptar que la inteligencia puede desarrollarse implica un cambio radical en la forma en la que enseñamos y aprendemos. Pues si cada persona posee un conjunto único de habilidades en constante evolución, la enseñanza no puede basarse en un único molde. En su lugar, debe adaptarse a la diversidad de talentos, ofreciendo metodologías que le permitan a cada individuo poder descubrir y potenciar sus verdaderas capacidades. Si la inteligencia fuera una estructura rígida y separada, cada habilidad humana entonces debería existir en total aislamiento. Sin embargo, la realidad demuestra prácticamente lo contrario. Pensar, crear, decidir y actuar no son procesos unidimensionales, sino el resultado de una compleja interconexión de inteligencias. De esta forma, las inteligencias múltiples no funcionan de manera independiente, sino que son un conjunto dinámico de habilidades y capacidades que interactúan entre sí. En cualquier campo del conocimiento, esta sinergia de habilidades es evidente. Veamos el caso de un músico. Este no solo hace uso de su inteligencia musical, sino que también moviliza su inteligencia kinestésica para tocar con precisión su instrumento, su inteligencia espacial para estructurar mentalmente las melodías y su inteligencia interpersonal cuando colabora con otros músicos en una orquesta. Incluso su inteligencia intrapersonal juega un papel esencial al momento de querer expresar sus emociones a través de la melodía musical. En este proceso, ninguna de estas inteligencias actúa de manera aislada, sino que funcionan en conjunto para dar lugar a una experiencia completamente integral. Lo mismo ocurre en el ámbito científico. Un investigador requiere de su inteligencia lógico-matemática para formular ecuaciones y analizar datos, pero al mismo tiempo necesita de su inteligencia lingüística para comunicar, de la mejor forma, todos sus descubrimientos al resto de la sociedad. En proyectos cooperativos, la inteligencia interpersonal se vuelve crucial para coordinar esfuerzos con otros especialistas, mientras que la inteligencia intrapersonal le permite cuestionar sus propios supuestos y replantear sus hipótesis. Así, la ciencia no es solo un ejercicio de lógica, sino una actividad que requiere comunicación, introspección y colaboración. En la vida cotidiana, esta interconexión es aún más notoria. Un docente, por ejemplo, utiliza su inteligencia lingüística para explicar conceptos, su inteligencia interpersonal para comprender las emociones de sus alumnos, su inteligencia espacial cuando emplea diagramas visuales, su inteligencia kinestésica al incorporar dinámicas prácticas en el aula y su inteligencia intrapersonal al reflexionar sobre su propio proceso pedagógico. En tal sentido, la enseñanza efectiva no depende de una sola capacidad,
sino de la cuidadosa integración de múltiples capacidades. Desde elegir una carrera, resolver un conflicto personal o enfrentar una crisis, todo parece conservar la misma estructura multidisciplinaria. No se trata solo de un ejercicio racional, sino de un proceso que involucra emociones, intuición y contexto social. Aceptar que la inteligencia es un sistema interconectado tiene implicaciones profundas. Significa, en primer lugar, que cualquier clasificación estricta de habilidades es completamente reduccionista. En lugar de etiquetar a las personas como matemáticos, artistas o sociables, deberíamos reconocer que cada individuo posee un perfil único en el que diversas inteligencias interactúan en distintos grados. Gardner mismo advierte el peligro de convertir su teoría en un sistema rígido de categorización, pues su propósito nunca fue encasillar a las personas. Lo que buscaba era ampliar nuestro entendimiento y comprensión de la diversidad cognitiva. Sin embargo, pareciera que la sociedad todavía no ha terminado de asimilar por completo esta visión. En el ámbito educativo, las materias siguen enseñándose como bloques separados. La literatura desconectada de la ciencia, el arte desvinculado de la lógica, el deporte reducido a una actividad periférica. Así pues, el actual sistema educativo no ayuda en lo más mínimo al correcto proceso de aprendizaje, el cual, como hemos visto, necesita de la integración de las múltiples formas de conocimiento para poder explotar las máximas capacidades de los individuos. Pero este no es un problema aislado. El mundo laboral enfrenta los mismos obstáculos. Durante décadas, se ha valorado a los empleados por su especialización en un área determinada, ignorando así las demás habilidades, por considerarlas secundarias o de menor importancia. Aunque he de admitir que, en los últimos años, esta forma de trabajar parece haber cambiado, pues ahora mismo las empresas buscan personas que no solo dominen una disciplina, sino que también posean habilidades comunicativas, creativas y colaborativas. Y en este sentido, la adaptabilidad, la resolución de problemas y la inteligencia emocional se han vuelto tan importantes como el conocimiento técnico. Es bajo este contexto que, hoy más que nunca, resulta necesaria una reforma del sistema educativo. Pues, a pesar de la creciente evidencia que respalda la existencia de múltiples formas de inteligencia, el sistema educativo tradicional parece seguir atrapado en un modelo rígido y obsoleto, diseñado bajo la premisa de que el intelecto puede evaluarse mediante pruebas estandarizadas, sin ser esto necesariamente correcto. Desde una edad temprana, los estudiantes son sometidos a evaluaciones que miden su capacidad para leer, escribir y resolver problemas matemáticos, como si estas fueran las únicas formas en las que el individuo pueda expresar sus capacidades. Howard Gardner ha sido uno de los principales críticos de este paradigma educativo. Su teoría de las inteligencias múltiples plantea una premisa bastante acertada. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Y si cada individuo posee un perfil único de inteligencias, ¿por qué seguimos insistiendo en querer estandarizar la forma en cómo educamos a los individuos? Así pues, esta uniformidad de calificaciones, lejos de promover el desarrollo integral, margina a aquellos cuya genialidad reside en campos menos convencionales, condenándolos a ser etiquetados como tontos o poco inteligentes, solo porque no encajan en los moldes académicos dominantes. Muchos estudiantes que no sobresalen en los exámenes tradicionales poseen talentos extraordinarios en otras áreas, pero el sistema rara vez les brinda la oportunidad de demostrarlo. Un joven con inteligencia kinestésica puede sentirse frustrado en un aula que lo obliga a permanecer inmóvil durante horas, del mismo modo que un alumno con gran sensibilidad musical puede aburrirse en un entorno donde el arte es relegado a un papel secundario y sin importancia. Diversos estudios han demostrado que la enseñanza activa de múltiples inteligencias es más efectiva para fomentar la retención del conocimiento y el pensamiento crítico. La educación basada en proyectos permite a los estudiantes aplicar diversas habilidades al resolver problemas del mundo real, integrando la lógica con la creatividad y la cooperación. Herramientas visuales, simulaciones, juegos de rol y experiencias prácticas han demostrado ser más eficaces que el aprendizaje memorístico tradicional. Pero a pesar de estos avances, el sistema educativo parece no querer cambiar y, en su defecto, sigue aferrándose a las viejas metodologías.
La tecnología, por su parte, ha abierto nuevas posibilidades para diversificar el aprendizaje. Plataformas interactivas, aplicaciones de realidad aumentada y programas de educación musical pueden adaptar los contenidos a los distintos estilos de aprendizaje, potenciando la inteligencia espacial, musical y kinestésica según las necesidades de cada alumno. La diversificación del aprendizaje, que introduce elementos lúdicos en la enseñanza, ha sido especialmente beneficiosa para quienes prosperan en entornos dinámicos y prácticos. Sin embargo, la mera incorporación de tecnología no es suficiente si no va acompañada de un cambio en la mentalidad de los docentes y del sistema educativo. Otro aspecto clave es la necesidad de replantear los criterios de éxito académico. Durante décadas, el rendimiento escolar ha estado vinculado casi exclusivamente a las calificaciones obtenidas en pruebas de un conocimiento específico, sin considerar otros indicadores de aprendizaje. Pero el mundo actual ya no demanda trabajadores que solo dominen el cálculo y la ortografía. Hoy se valoran la adaptabilidad, la comunicación efectiva, la colaboración y la creatividad, competencias que dependen de la interacción de múltiples inteligencias. Entonces, si queremos preparar a los estudiantes para los desafíos de la modernidad, necesitamos un modelo de enseñanza que pueda cubrir todos estos aspectos de la mejor manera posible. Implementar un modelo educativo que valore todas las inteligencias no solo beneficiaría a los estudiantes, sino a la sociedad en su conjunto. Pues, cuando las personas puedan desarrollar sus talentos sin las restricciones impuestas por el sistema actual, se podrá por fin crear un entorno más equilibrado, donde cada individuo pueda aportar lo mejor de sí. Así pues, este cambio, sin duda, va a fomentar la construcción y el desarrollo de una mejor sociedad, donde la diversidad del pensamiento se convierta finalmente en su principal motor de progreso. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.